¿Alguna vez te has preguntado si estás perdiendo el tiempo en Semana Santa? En este mundo nos movemos en tradición. Estamos entrando a una semana donde las tradiciones gobiernan la vida. Hoy no queremos entretenerte, queremos incomodarte, queremos hablar de lo que realmente significa la Semana Santa. Bienvenidos a Tertulias Night, el podcast, y esta noche vamos a hablar claro. Y aquí comienza nuestro episodio especial de Semana Santa. Hoy estoy acompañado de dos hombres que viven lo que predican. Tony Cabarcas y Jonathan Méndez. Muchachos, quisiera que ustedes mismos se presentaran, así que Tony, cuéntanos quién eres, cómo es tu vida y cómo ha sido este tiempo con tu caminar con el Señor. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pedraza. Soy Tony Cabarcas, soy casado. He trabajado en el cuerpo de Cristo, he servido en su iglesia durante un tiempo y también llevo tiempo después de haber conocido a Cristo, alrededor de 15 años caminando junto a Él, y estamos aquí atentos a este momento. Perfecto. Jonathan, tu momento ha llegado. Pepe, muchas gracias por la invitación. Tenemos ya un buen tiempo en los caminos del Señor, más de 25 años caminando con el Señor, 18 años de casado con una hermosa mujer, casi cartagenera, es Samaria, pero es casi cartagenera. Servimos al Señor durante muchos años con los jóvenes, alrededor de más de 6, 7 años. Hoy por hoy estamos sirviendo al Señor desde otro punto de toda la humanidad, vienen siendo los negocios, y desde ahí intentamos llevar la palabra y vivir conforme a los valores cristianos, y tenemos dos preciosos hijos, una niña y un niño bien lindos que nos hacen movernos a seguir caminando con el Señor. Genial, gloria a Dios. Bueno, estamos entrando en la Semana Santa, la Semana Mayor, la Semana de Victoria. Creo que esta es una temporada en la que creyentes, medio creyentes y no creyentes se mueven en torno a un acontecimiento que marcó la historia, ¿no? Así es. Pero estamos, digamos que, muy contaminados por tradiciones que nos llevan a preguntarnos, ¿no? Y nos han hecho preguntarnos si realmente la Semana Santa cumple el propósito, que es acercarnos a Jesús, o por el contrario nos distrae de Él. Entonces podríamos empezar a comparar, y quisiera que empezáramos la conversación por ahí, antes de conocer al Señor. Todos empezamos una vida antes de conocer al Señor. ¿Cómo vivíamos esa Semana Santa? Por ejemplo, en mi caso, para mí la Semana Santa era vacaciones, era dejar de estudiar, era una oportunidad para ver muñequitos, para hacer muchas cosas un poco más grandes. Literalmente era para la tumba, y nunca fue como concebida para lo que fue, hasta que el Señor llegó a mi vida. Antes de eso, la Semana Santa para mí era la repocha más grande que podía existir. Pero de alguna manera, cuando llega el Señor, me doy cuenta de que esto es algo totalmente erróneo y diferente. Entonces quisiera que me contaran un poco cada uno cómo fue ese tiempo de vivir una Semana Santa, digámoslo, vacía, sin Cristo. Bueno, antes de conocer al Señor, la Semana Santa para mi familia era como muy dual, porque mi madre casi desde que tengo uso de razón es cristiana, tiene más de 40 años de ser creyente, pero por el otro lado estaba mi papá, que era, vamos a decirlo, muy secular, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces mi papá preparaba mucho el tema de qué vamos a hacer en Semana Santa, entonces vamos a comer esto, vamos a hacer lo otro, y mi mamá, yo voy para la iglesia, hay ayuno el jueves, el viernes es el sermón, el domingo tengo que volver, pero nosotros íbamos por el ala más hacia el ala de mi papá, hacia el ala del descanso,
hacia el ala de no vamos a hacer nada, vamos a comer pescado, hay que comer pescado y ya. Estiro todos los viernes antes, ¿no? Exacto. Eso era en el interior, también se come mucho el pescado seco o pescado salado. Y cuando se pasa en casa, pero también vivíamos el tópico de vamos a ir a viajar, vamos a desconectarnos. Y sí andábamos, sí, hay algo que a mí me marcó mucho, y es que mi madre siempre el Viernes Santo se desconectaba, y ella decía, este día por lo menos déjeme quieta, que yo necesito buscar de Dios. O sea, y yo pienso que lo que hacía mi mamá era, de pronto, si mi padre había alquilado una finca con una piscina y para ir a descansar, lo que ella hacía era orar por nosotros, ¿no? Orar porque nosotros tuviésemos esa revelación de parte de Dios, de oye, es un momento para reflexionar, es un momento para encontrarse con una realidad, y es, hey, alguien murió por mí, alguien ha hecho que yo esté posible disfrutando unas vacaciones en este momento, alguien lo hizo, si no estaría yo aquí. Y ahí es donde uno debe como aterrizar en la Semana Santa. O bueno, algunas catolicismo le dice la Semana Mayor, ¿sí? Porque es realmente mucho más importante la Semana Santa que hasta, digamos, la Navidad, ¿sí? Entendiendo que la Natividad o Navidad lo que quiere es conmemorar el nacimiento de Cristo. Bueno, la Semana Santa es recordar que alguien murió y resucitó. Y que la humanidad hoy por hoy se sostiene por eso, ¿sí? Y que la atmósfera del mundo ha cambiado a lo que era hace 2000 años por una muerte, ¿sí? Y ahí es donde uno entra a analizar, oye, ¿y cuánto te costó entender eso en tu caminar? bastante, o sea, bastante en el sentido de que yo llego aquí a Cartagena aquí en el año 2005-2006, apartado del Señor totalmente. Yo vine a trabajar a la empresa de mi padre, una sucursal que tenía acá, y aquí me reencuentro con el Señor solo, en la soledad, en vivir solo en un apartamento, y el Señor hablarme, yo no sabía que era Él. O sea, estoy hablando que yo llegué aquí a los 23 años a reencontrarme con el Señor. O sea, pasó 23 años, porque si yo digo que mi madre tiene, desde que yo tengo uso de razón, es cristiana, y yo llegué aquí a los 23 años, pasó 20 años. 20 años. Wow. ¿Y Tony, tú? Bueno, antes celebraba la Semana Santa, digamos, entre juegos, entre comida, entre descanso, entre también estar en tiempo de familia, entre estar con amigos, hasta divertirse de forma como antes uno se divertía, ¿no? Y a la fiestecita y todo eso. Entonces, digamos que esa era la Semana Santa antes de entregarme concretamente a Cristo. Y siempre, como lo decía aquí nuestro amigo, siempre como que estuvo esa pregunta de por qué se está celebrando esta Semana Santa, por qué se realiza este pare para toda la humanidad, ¿no? Que siempre las cosas tienen un porqué y un para qué, y bueno, conforme a ese cuestionamiento uno comienza como que a tener esos encuentros, esos destellos, ¿verdad? Que le está hablando el Señor antes incluso de uno entregarse concretamente, y era como que era algo sagrado, era algo en el cual uno podía reflexionar en Cristo. ¿Y tú vienes de una herencia cristiana Tradicional. o de iglesia tradicional? Tradicional católica. De hecho, bueno, estos días estaba reflexionando sobre eso, porque estaba escuchando una canción de un predicador conocido, Alex San Pedro, y estaba evocando esos recuerdos, como el Señor, desde que yo en la iglesia tradicional, estando pequeño, yo escuchaba una canción que me llamaba mucho la atención, y era: Señor, has mirado mis ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú no has buscado sabio ni rico, pero has dicho mi nombre. Entonces, como que esos momentos en la Semana Santa, yo escuchaba esa canción en la iglesia tradicional,
Y digamos, cuando comienzo a reconocer ese llamado del Señor, incluso a formarme para Él, eso volvió a evocar, ¿verdad? Yo soy el que te estoy llamando a que vayas más adentro, a que vayas más profundo. Yo soy quien digo tu nombre y yo no busco ni sabio, ni entendido, ni rico, sino que yo busco es tu corazón. Y bueno, eso como que siempre hay un antes y un después, pero en todo el trayecto siempre estuvo él como que enamorándonos. Genial. Bueno, pero bueno, en caso de nosotros dos venimos de herencia de la iglesia tradicional católica. Esta pregunta te la hago directamente. ¿Qué tradiciones tuviste que dejar o que tuviste que batallar para renunciar para poder meterte de lleno con Jesús? Y no hablo solo de la Semana Santa, ¿no? Y aquí quiero que empecemos a abrir el espectro, porque nosotros no vivimos una Semana Santa, ¿no? Nosotros estamos llamados a mucho más. ¿Qué tipo de tradiciones te pudieron haber marcado? Bueno, en lo personal, a mí todas las tradiciones me marcaban en el sentido contrario, a mí me pateaba. Entonces yo era anti-tradiciones, y cuando conozco al Señor a mí me tocó perdonarme todo eso y poder dejar atrás para poder avanzar, ¿no? Entonces no era el simple hecho de decir Semana Santa, para mí era una desconexión total en cuanto a todo lo que tenía que ver con temas de Dios, porque no hacía más, ¿no? Entonces ese paso de dejar atrás esa carga para meterme de lleno con el Señor cuando justo venían estas celebraciones tradicionales, porque lo hablábamos antes de que tú llegaras, lo hablábamos con Tony, y es que a veces nosotros desde la cosmovisión cristiana, o muchas personas cristianas satanizan incluso la celebración de Semana Santa, porque proviene de la Iglesia Católica, así como muchas cosmovisiones cristianas también satanizan la Navidad y este tipo de celebraciones. Entonces ahí hay una confrontación, ¿no?, entre tradición. ¿Qué tradición así tú puedes recordar? Bueno, la tradición de la comida, la del pescado, era una tradición muy marcada, que era como algo sagrado para esa época. También la tradición de dejar de comer carne por cierta época. Bueno, mi padre, él se dedica al tema profesional, o sea, él vende carnes y eso, entonces nosotros siempre, digamos, como que marcábamos, bueno, para esta fecha vamos a comer pescado, vamos a comer este tipo de proteína. Entonces como que eso fue algo ahí que poco a poco se fue transformando hasta tener esa libertad que es lo que quiere dar Cristo. Genial. ¿Y tienes algo tú que hayas batallado con alguna tradición en esa mezcla que cargaban? Bueno, realmente lo que, como tú decías, que a ti te pateaba, por decirlo así, cuando escuchabas el tema de la Semana Santa, es por la religiosidad. Si había algo que de pronto yo no venía de la iglesia tradicional, pero estudié en colegios católicos, entonces te marcaban porque te colocaban a hacer las tareas día por día, véase la película tal, eso lo volvía un poco aburrido, ¿sí? Y de repente anteriormente la iglesia católica, a uno le tocaba ir así, uno no pertenecer a la iglesia católica. Escuche la misa del jueves, qué dijo el padre, qué dijo, y el sonido de los cantos gregorianos a mí me pateaba mucho, me asustaba. O sea, realmente, exacto, me asustaba, y yo decía, bueno, pero Dios asusta. Sí, yo decía, Dios asusta. No, pero a mí me da miedo Dios. Y ese momento me daba un miedo, que les tengo que confesar, nunca he hablado de eso, pero a mí la Semana Santa me provocaba y un sentimiento de miedo, ¿sí? Pero ya cuando empiezo el caminar con el Señor, tú dijiste algo muy claro, y dijiste, no, nosotros no estamos llamados a una semana, sino a algo más. Sí, nosotros estamos llamados a batallar por una vida en santidad, que no es fácil, ¿sí? Que no es fácil, así es, así no es una semana. Entonces ya uno deja atrás, bueno, la Semana Santa no da miedo, la Semana Santa es gratitud
para el Rey de Reyes. Totalmente. Ya cambió, ¿no?, la perspectiva, ¿no? Así es, ¿no? Y que en el Viernes Santo, bueno, a mí me metían miedo. Después de 12 del día tú no podías hacer nada. Cuando estaba pequeñito me decían que me tenía que bañar antes de las 12 porque si no me quedaba torcido. Y ya cuando estaba más grande decían que no se podían practicar muchas cosas porque si no también pasaban otras. Entonces, el era como tenebroso y entonces salías tú y generalmente para esa época se nublaba. Sí, El Viernes Santo siempre sale la nube. Que tú decías, llegó. Pero sí, comparto que de alguna manera ese susto ahí. Pero mira que es interesante porque hay verdades que son incómodas. Sí. ¿Cierto? Y una verdad incómoda es que para nosotros como personas, como seres humanos, es mucho más fácil inmiscuirnos en tradiciones que morir. Así es. Nosotros. ¿No? ¿Qué te parece esa premisa? Sí, Fuerte declaración. Fuerte. Sí, y fuerte sobre todo porque a ti te es más fácil, haz esto. Así. A que te digan, eres libre, ya no lo hagas. del libro, claro. Pero ¿cómo así? Si ya no lo hagas, ya alguien lo hizo por ti. Pero espere, ¿y cuántos Padres Nuestros tengo que rezar? ¿O cuántos Ave María tengo que que eres libre? ¿Tú qué dices? Pero bueno, la libertad en Cristo. De hecho, yo siempre pienso que todos tenemos un fariseíto ahí dentro que siempre quiere como que Salir. salir y colocar la tradición por encima de lo que establece. Y ojo que esto no solo sucede por la tradición que traemos de herencia de la Iglesia Católica, porque dentro de nuestras congregaciones y dentro de nuestra cultura cristiana nos inmiscuimos en tradiciones y costumbres, ¿no? Entonces yo les traigo una pregunta, a ver, para que hagan memoria y vayan recordando, y vamos a empezar contigo, pues. A ver, ya Jonathan tomó confianza. Dale. En tu vida cristiana, en todo tu tiempo cristiano, ¿recuerdas un error que haya marcado entrar en tratar de cumplir costumbres y tradiciones cristianas, ¿ya?, dentro de la iglesia, dentro del compartir en la comunidad, que tú hayas abrazado cierto tipo de costumbres, que te hayas dado cuenta mucho tiempo después que cometiste un error? Pues sí, bueno, siempre el caminar en el servicio, incluso dentro de la cristiandad, hay una tendencia a que he venido en los últimos tiempos reflexionando mucho sobre el hacer, sin ser. Entonces, es importante que nosotros siempre trabajemos en ese ser para que ese hacer pueda fluir. Entonces, por ejemplo, aquí que nuestro amigo Jonathan decía que él está sirviendo a través de sus negocios y eso ha sido la oportunidad o la plataforma que Dios le ha entregado. Entonces, en algún momento de pronto de nuestro caminar se sectorizó el servicio como si fuera solamente dentro. Pero el servicio, somos siervos en todo lado, en todo momento, tenemos que mostrar a Cristo en todo lugar. Si Dios te entrega una profesión, entonces a través de eso puedes mostrar a Cristo. Si Dios te entrega una familia, entonces a través de eso vas a hacer. Ahora, como decía nuestro amigo, difícil, ¿verdad? No es fácil, pero Dios nos ayuda. Dios nos guarda. Bueno, hablábamos eso, que tú me llamaste y yo estaba reflexionando en la vida de Pedro. O sea, la vida de Pedro fue una vida de falibilidad fuerte antes de decirle, bueno, me rindo a Cristo. De hecho, Pedro, cuando Jesucristo fue muerto, él volvió a estar un poco desanimado, desembarazado, y Jesucristo vuelve y le dice, lanza las redes nuevamente hacia la derecha, y le dice, te amo, y lo restituye, ¿verdad? Y vemos un Pedro totalmente transformado luego de eso. Entonces, digamos que la historia de todo el evangelio es: el ser humano ha sido falible, pero Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel y nos ayuda. No sé, cómo que te den cuenta eso, que a veces eso fue lo que yo en algún momento hice clic, hasta que pude entender y tomar. ¿Eras infalible? Que no. Lo del servicio simplemente así dentro de la iglesia. Ok, bueno, Jonathan, una pregunta un poco diferente.
¿Alguna vez, siendo honesto, nadie te está viendo? No estamos tú y yo. ¿Te comportaste de una manera falsa espiritualmente? O sea, evidenciaste una falsa espiritualidad en torno a alguna celebración de la Semana Santa específicamente, ¿Antes o después? en cualquier momento. Bueno, yo pienso que todos en algún momento hemos caído en religiosidad, ¿sí? Y cuando Tony estaba poniendo el ejemplo de lo que él le tocó asumir, yo pienso que algo que me tocó a mí asumir es quitar el hablar religioso. Y lo que más hacemos los cristianos, vamos a decirlo, del ala evangélica, protestante, es alejar a la gente con la forma como hablan, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes una forma de hablar o una costumbre de hablar muy religiosa, muy aleluya, amén, oh, gloria, sí, ahí está. Tú no sabes si de pronto te está mirando alguien y te está diciendo, no, por eso hablé del infalible. Y te mira como si tú fueras infalible. Y realmente tú estás mostrando una falsedad porque tenemos, como dice Tony, un poquito de fariseo. ¿Sí? Y realmente nosotros somos tan vulnerables, somos tan débiles. Así nos paremos en un púlpito. Así es. Así nos paremos en un púlpito que yo me puedo bajar y de un púlpito, de estar predicando la palabra de Dios o de estarle compartiendo a alguien y de pronto llegar a mi casa y tener un choque con mi esposa y me salgo de casilla. Entonces ahí puedo ser falso, total. O tener un problema de pronto con un cliente donde el cliente use malas palabras y uno aguanta, pero la ira se sube y yo aguanto bastante. Pero hay momentos que uno tiene que decir, creo que me estás hablando mal y no estoy para hablar contigo. No, estoy para hablar contigo así, hablamos después. Claro, ya, total. ¿Sí? Pero yo puedo decir, oh santo Dios, gloria a Dios, te reprendo, Satanás, ahí te dejo. No puedes hacer eso, porque estamos en un plano diferente. Entonces yo sentí que en algún tiempo yo usé mucho el lenguaje religioso y aparté mucha gente de mi lado. Entonces yo en este momento, Jonathan Méndez, con mi esposa, le he dicho a mi esposa, nosotros vamos por los que nadie quiere ir. ¿Sí me va a entender? Y a mí Dios en algún momento me dijo, necesito estas personas, que mucha gente no va a poder, pero yo no me puedo sentar con ellos. ¿Sabías que ayunar es bueno? ¿Qué? ¿Intermitente? Me va a decir. De la parte espiritual. ¿Yoga? Porque te van a decir todo eso. Entonces ahí está. Exacto. Entonces uno, mire, casualmente hoy fue un día conmigo muy atípico. Estoy haciendo la reparación de un carro, uno de los negocios que tenemos. Llevo 2 semanas varado peleando con mecánicos y el conductor, entrégueme el carro que necesito trabajar. Sí, entonces es muy dual. Y al otro lado las chicas, jefe, necesitamos que venga, que esto y lo otro, y al otro, y a media, quiero reunirme con ustedes, necesito una consejería porque voy a hacer algo. Entonces uno tiene partido que si tú te pones muy religioso, al mecánico tienes que darle como mecánico. ¿Sí o no? Al empresario como empresario. ¿Sí? Al que te saca una consultoría como el que te está pagando una consultoría. Y al pastor, ¿cómo estás, amado? Aleluya. Sí, uno tiene que tender a segmentar y no puede dejarse sentir mal y decir, soy menos santo. Así, ¿no? Soy una persona que me muevo en diferentes ámbitos, pero sirvo al Señor. Así. Eso es lo que... Y es que realmente esta conversación se suscita porque nosotros, sí, hay mucho revuelo en torno a la Semana Santa, pero nuestro llamado es a vivir el Evangelio diariamente en casa y a llevar la cruz a la casa. Total. Realmente hay una expresión que dice, Jesús murió por mí, murió por ti, pero está tu ego dispuesto a morir por tu esposa, por tus hijos, por tu casa. Y es ahí cuando nosotros, en esa dualidad que tú manifiestas, nos exponemos a ser verdaderos cristianos. A mí alguien hace mucho tiempo, yo tengo 8 años de ser cristiano,
Entonces hace mucho tiempo, pueden ser 7 años y 9 meses. Me enseñó, mucho tiempo, me enseñó que cuando tú vas a liderar a alguien o vas a aconsejar a alguien, la enseñanza de Jesús es hacerlo desde la vulnerabilidad. Sí, y que creo que es algo desde mi visión externa, porque antes de ser cristiano yo no solo no creía, sino que quería matar cristianos. O sea, yo era ateo. Entonces, mi visión de lo que de mi entorno era algo muy falso, muy plástico, muy que se creen superpoderosos. Ahora que estoy dentro de la comunidad de Cristo, me doy cuenta que es la percepción de la gente de afuera. Que, yo soy cristiano, ahí va el perfecto. Tú eres cristiano, y lo hablábamos con Arley esta tarde. Se creen perfectos, se creen. Tiene una conversación de nosotros tres. ¿Cómo va Jonathan? ¿Y tu esposa? No, perfecto, bien. ¿Y cómo va Andy? No, nosotros no discutimos, perfecto. ¿Y tú, Tony? No, genial, Mayra, no, perfecto. ¿Y el problema? No, todo marcha bien, persona de la realidad. Entonces yo, miércoles, tras discutir de Van Gogh. Entonces me preguntan, ¿cómo va? Estoy bien. Es entrar en ese juego de roles y de tradiciones y de iglesia que al final nos distraen, ¿no? Sí. Pero es vivir la cruz, es vivir a Cristo lo que realmente nos hace ser cristianos. Entonces, la verdad incómoda con la que empezamos no es solo la Semana Santa, ¿sí? Entonces vamos a empezar a entrar un poquito en cómo vivimos en nuestras casas la fe. ¿Sí? Entonces va a preguntas, ¿no? ¿Cómo tú eres el más joven casado de nosotros, ¿verdad? Sí. Y yo soy el más joven de todos. Necesita. Tú eres el más joven de todos. ¿Qué prácticas como sacerdote de la casa tú llevaste al hogar para crecer, para que la familia, para que Mayra y tú crecieran como una familia para Cristo? Así es, bueno, como tú mismo lo dijiste, o sea, estamos siempre como en proceso de ir mejorando. Siempre hay situaciones en donde podemos estar, puede haber de pronto diferencias, pero siempre tratamos de buscar la oración en conjunto, el estudio de la palabra en conjunto y de pronto exponerse cada uno tal cual como es. O sea, si está pasando por algo emocional, bueno, estoy pasando esto emocionalmente, quiero buscar ayuda, quiero que nos ayudemos y vamos a avanzar con esto que estamos pasando. Vamos a colocárselo en manos del Señor, pero también vamos a nosotros a mostrarnos tal cual como somos. Eso ha sido una práctica. Y la práctica ha sido fácil. Tú encontraste el que haya esposa y el bien, tú encontraste una buena esposa. Sí, claro. Una buena del Señor, discerniste para sí, claro. Yo estaba en la agenda. Realmente, bueno, siempre estamos en pos de crecer. Claro. ¿Qué crees que debes esforzarte más como sacerdote para practicar en casa? Para mostrar a Cristo en casa. Yo pienso que escuchar. A veces uno escucha la voz de Dios, pero también escuchar a la esposa. Es importante también el poder mejorar la comunicación, a veces no callar tanto, sino poder expresar más, mostrarse más vulnerable. De hecho, a veces con mi esposa últimamente se están viendo como ese tema de que los hombres también lloran y eso ha sido también muy sanador desde experiencia de niño que, bueno, mi esposa es psicóloga. De experiencia de niño que me he dado cuenta que de pronto tuve falencia, entonces expresar esas emociones, manifestarlas, expresar y llorar, porque a veces se dice no, que no podemos llorar a los hombres, llorar y desahogarse con el Señor, pero también estar ahí, encontrar esa persona que te puede también escuchar y ver tus lágrimas. Eso también ha sido una experiencia muy formidable y que estamos trabajando. Oh, perfecto, genial. Y ahora vamos por la voz de la experiencia. La voz de la experiencia. Debajo. Pastor, es más la fe. No, me repito, esto es un punto importante sobre el tema de la religiosidad. Y hay una pregunta. ¿Cómo llevas la cruz a tu casa?
¿Cómo le muestras al Dios Todopoderoso, a ese Jesús Salvador, a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, sin caer en religiosidad? Cuéntanos con mi gente. Sí, yo pienso que yo hablo, o sea, yo hablo mucho con mi esposa y involucro mucho a los niños porque tenemos conversaciones no solo en la casa, sino en el carro. Y a veces mis hijos resultan participando, son pequeños, pero haciendo unas analogías muy bárbaras, pero a través de ellos uno aprende mucho. Entonces lo que más practico yo y practicamos Karen y yo es hablar de la grandeza de Dios. O sea, viste cómo estaba en problema. Un ejemplo, viste cómo estaba en problemado ese contenedor y no lo querían dejar hacer. ¿Sí? Sí, Dios es fiel. Nos entregaron el levante, un ejemplo. O viste cómo tal cliente estaba de esta forma y yo me acordé de decirle, Dios, tú me diste este cliente, tú tienes que entrar en acción ya. ¿Y cómo bajó la guardia él? Sí. O que hablamos también muchas veces, les decimos a los niños, antes de ustedes existir, papá y mamá hacían esto. Papá y mamá servían casi a tiempo completo. Con los jóvenes yo, o sea, di más de mi tiempo. Y eso, y hablar de todo lo que ustedes antes de nacer, nosotros oramos mucho. Nosotros duramos 10 años sin ir y perdimos un embarazo. Entonces hablamos y siempre le decimos, en mi caso yo le digo a Mateo cuando Mateo está muy alterado, porque Mateo se parece en la personalidad mucho a mí, pero también mucho a mi suegro. Mateo es un tipo muy espiritual, pero también muy explosivo y mal geniado. Explosivo como el papá, pero mal geniado y terco como el abuelo. Entonces me toca en algunos momentos decirle, viejo, venga, usted es una creación de Dios. A usted lo llamó el mismo Dios y lo puso acá. O sea, yo no me inventé esto, Mateo. Usted es un plan de Dios. ¿Me cree? Sí, papi. Entonces tú eres una creación de Dios. Calma. Duramos 10 años sin poder tener hijos y ustedes vinieron porque Dios es muy grande y le dio una palabra a mamá. Y me dio una palabra a mí y ustedes son el producto de esa palabra. Porque antes no habían existido. Entonces el ejercicio nosotros digo nosotros porque generalmente estoy con mi esposa o mío, es mostrarle cuán grande es Dios, cuán importante es Dios y cómo se mueve. Hacemos a veces devocionales con ellos y la atmósfera cambia y empezamos a orar en lenguas, a profetizar. Mi hija hoy día está haciendo un ejercicio y va, papi, quiero decirte que tú eres muy importante para Dios y está cerca del corazón de Dios. O sea, ya está, yo sé que esa palabra suena rara, pero ya está profetizando cosas, en el buen sentido de la palabra, que son realidad, ¿sí? Claro. Y que tienen la necesidad, que a ellos dicen, por ejemplo, papi, ¿quién va a orar? No nos podemos acostar sin orar. Así la atmósfera de la casa esté densa, por alguna situación de la empresa, por alguna situación que tengamos Karen y yo, ellos piden su oración, si me hago entender. Entonces, esa es la forma como hemos nosotros llevado, o como he llevado yo a Cristo, contándole cosas mías, o sea, de mi niñez. Yo les digo, honestamente, yo les hablo a mis hijos como grandes. Yo le digo a mi hija, haz la tarea, que estudias en un buen colegio, tienes ruta. Tu papá, la tuya, tenía que hacer las tareas sin luz. Y ella me dice, ¿por qué sin luz? Porque tu abuelo no pagaba la energía, no la cortaba. Y me tocaba llegar al colegio a quitar con una uña la esperma que se me caía en las tareas. Y papi, ¿te das cuenta que tú eres muy bendecido? O sea, mostrándoles a ellos que están muy extremadamente bendecidos y que tienen que vivir con una actitud de gratitud. Genial. Continua. Y ese es un tema, bueno, ese tema va para el podcast y es cómo criamos hijos en este mundo completo. La batalla cultural para lograr que nosotros seamos esos padres que educan. ¿Qué necesitan? Y sí, que educan en la enseñanza del Señor, porque bueno, pues los vamos a educar, ¿no? Pero necesitamos siempre meter el evangelio por delante. Y sabérselo meter, ¿no? O sea, tener la gracia
la gracia y la habilidad. Vea, es eso, la habilidad que uno no dice, ¿cómo lo hago? Como para que no le vaya a sonar como a uno. Porque es que mi mamá era cristiana y se paraba en los acetatos de mi hermano de Soda Stereo. Y diablos, mundo. Y uno, no soy cristiano. Es por los tiempos. Estamos en los buenos tiempos. Bueno, listo. Yo quisiera llevarlos un poquitico a ese momento y que sea este momento para que le testifiquen de la grandeza del Señor y nos testifiquemos los unos a los otros. Ese momento en que lo cambió todo. Ese momento en el que la Semana Santa, por colocar el ejemplo del tema, que nos siente aquí, fue diferente. En el que todo fue diferente, en el que todo empezó a tener el verdadero sentido. ¿Sí? Sé que todos tuvimos un encuentro con el Señor. Hay un momento en la vida que nos marca, ¿no? Es una vida de transformación, es una vida de proceso, pero hay un punto en el que todo se quiebra, ¿no? En mi caso, lo conté la semana pasada en el podcast. Si no te lo has visto, mira, ahí está. Publicidad no paga. Fue un tema del corazón, fue un tema de desamor, fue un tema de una ruptura, de una pérdida, de perder lo que creía que nunca se iba a perder, lo que me llevó de frente al Dios Santo Todopoderoso. Pero sí quisiera que lo pudieran contar de una manera hábil, breve y muy diciente. Pues, Tony. Bueno, sí, digamos que en ese momento estaba en 5º semestre de la universidad cuando estudiaba Derecho. Digamos que llegó un momento en el cual a mí siempre me ha gustado la lectura, el estudio, profundizar. Pero llegó un momento en el cual leía, pero sentía de que había algo que faltaba. Además de eso, también tenía experiencias familiares dentro de mi núcleo que eran un poquito muy difíciles, que me llevaron, digamos, a desarrollar una desesperanza, incluso una depresión. Yo me deprimí 2 o 3 días pensando, y ese día me acuerdo que estaba en el cuarto solo, y ese día algo en mí, en el interior, dijo, yo te hice a ti con un propósito de proclamar buenas nuevas. Entonces de ahí yo salí, me encontré a mi madre, y al día siguiente un amigo me invitó a la iglesia. Y bueno, el día siguiente recibí mucho de Dios. La iglesia donde fui era una iglesia muy chica, en el barrio donde vivía. Y ese día recibí varias veces ministración, me entregué a Cristo. Y desde ahí comencé como que a experimentar esa gracia del Señor, ese sentir, por qué estaba estudiando eso en ese momento, por qué Dios me colocó en ese lugar, porque bueno, mi hermana mayor era ya cristiana, comencé a asistir con ella a la iglesia en la cual empecé a caminar con Cristo, y desde ahí comencé como para desarrollar una libertad en Cristo, una gracia de Dios, y a caminar disfrutando de esa Semana Santa, esa Semana Mayor. Digamos que ese fue ese punto de quiebre. Wow. Torísimo. Bueno, el punto de quiebre mío fue la llegada a Cartagena. Indudablemente, cuando yo llego a Cartagena hastiado de la vida mundana, hastiado del alcohol, hastiado de la rumba fuerte, hastiado llegó un momento en que tú ya no te estabas enamorando, pues. Yo decía, yo ya no me estoy enamorando de nadie, perdí el respeto de las mujeres, y estoy aburrido con esta persona que llevo mucho tiempo, y ya no la respeto porque le soy infiel y ella me es infiel, pero seguimos en lo mismo. Entonces mi padre requiere una persona aquí que le haga el soporte de auditor, y yo estaba como en 6º semestre de comunicación social, y yo dije, yo voy, no vale, y aquí aparecí. Entonces, ya viviendo aquí solo, un día salgo al balcón donde yo vivía en Crespo, me voy a fumar un cigarrillo, y el cigarrillo me patinó. Entonces lo apagué y cerré el balcón, y yo siento que algo en el oído me dice, arrodilla. Y yo, que te arrodilles.
Dios, ¿quién me está hablando, Dios? ¿Pero qué es esto? Que te arrodilles. Cuando a la tercera vez, literalmente, cuando esa voz dijo te arrodilles, yo ya estaba arrodillado. Yo sentí como cuando alguien te pega y yo caí. Y yo comencé a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Yo ya tenía un noviazgo con Karen. Y el Señor me dice, pídeme perdón. Y pide perdón por todo lo que hiciste sufrir a tu papá y a tu mamá. Yo me perdía 2 o 3 días y yo no sabía nada de mí. Y yo comienzo a descargarme y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y así yo decía, yo lloraba y yo decía, ¿qué es esto? Y esa voz me decía, soy yo. Yo siempre he estado contigo. Y ya era novio yo de Karen. Cuando esa voz me dice, me pediste una mujer con unas características y me dijiste que si te la daba me ibas a servir, ya te la di. Es ella. Pero ella no era cristiana en ese momento. No era cristiana. Y comenzamos los dos. Digo los dos porque yo le digo a Karen, éramos novios, le dije, me pasó esto y esto y esto. Ella sabía que mi mamá era cristiana y le decía yo, me pasó esto y el Señor me habló en la palabra de él. Y yo le mostraba a ella se sorprendía, oye, pero ¿qué es lo que te está pasando y cómo hace? O sea, a recaminar, o sea, haz de cuenta como cuando tú olvidas a caminar, pero sabes que tu mamá te enseñó a caminar. Bueno, lo que tengo que hacer es la palabra y oración. Y ahí comenzamos los dos, yo le prediqué a Karen y no le dicho mi primera discípula por Proceso de tarandones. El Señor Diego y pum pam. Te dio aquí está ese qué bueno, qué chévere, qué buen proceso, qué buen testimonio. Bueno, no es una semana santa, es toda una vida. Creo que es algo que tenemos que recordar, algo que tenemos que atesorar. Realmente a veces nosotros, creo que, no sé, nos pasa, ¿no? Hablamos de pruebas de fe, de ausencia de fe, de caídas en la fe. Hablamos de que la vida cristiana no es totalmente plana, no es totalmente en ascenso, tiene bajadas, tiene subidas, pero a veces caemos en tradiciones. Y te digo que a veces Cristo resucitó. Sí, cierto. Pero a veces nosotros caminamos en esta vida y en nuestros matrimonios y en nuestro trabajo y como si Cristo no hubiera resucitado. Así es. Aunque es algo certero, aunque yo te lo pregunto y tú me lo dices mirándolo a los ojos y no dudas, pero no lo tenemos tan interiorizado. Así es. Y hace parte del proceso, ¿no? Seguimos siendo transformados y seguimos siendo llevados más y más a las profundidades, pero ¿qué pasaría si realmente nosotros pudiéramos lograr vivir cada día con la certeza, la plena certeza, en todos los aspectos, que Cristo murió por nosotros y resucitó? ¿Cómo creen que sería la vida de una persona creyente? Bueno, a mí hace 3 semanas que tuvimos la oportunidad de ir a Sincelejo a predicar en una iglesia que amamos mucho porque el pastor es muy amigo. Alguien me hizo una pregunta después de la prédica, de la administración, y me dijo, tengo una pregunta para usted. Yo le dije, sí señor, dígame. ¿Usted cree en la resurrección? Yo le dije, sí, yo creo en la resurrección. Y entonces ustedes los cristianos, ¿por qué le tienen tanto miedo a la muerte? Como estaba en el espíritu todavía, le dije, Jesús le tuvo miedo a la muerte. Señor, sí, se lo parafraseé para que él me entendiera. Le digo, acuérdense lo que dice Jesús, dice, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, el pavor de Jesús era el pavor de enfrentar la muerte. ¿Sí? Era una emoción. Que era una emoción. Entonces, ese es el pavor que nosotros vivimos a diario. ¿Sí? Ese es el pavor de uno decir, bueno, Jesús resucitó, ok. Y si está vivo, ¿nos puede ayudar o no? Nos puede ayudar.
pero es la pregunta que tú nos haces, pero la respuesta es la misma pregunta. O sea, uno tiene que hacerse una autoevaluación a diario y decir, mira, Jesús también tuvo miedo. Jesús tenía miedo de pasar el valle de sombra de muerte. Pero lo pasó. ¿Sí? Pero no le quitó el miedo, o le quitó el miedo, Tony. No, dice, hay estudios que dicen que es como que él sudaba sangre de tanta angustia. No estamos hablando de los látigos, estamos hablando de lo que produjo él internamente Y también. y de estar, o sea, era la angustia. ¿Sí? Experimentó abandono también. Abandono. Padre, me has abandonado. ¿Sí? Y en medio de toda esa situación, y él pronunciando todas las palabras, porque no vamos a predicar acerca del sermón, pero fíjate lo que pasa, él en medio de ese miedo de decir, oye, soy yo el que tengo que resucitar, ¿verdad? Pero mira lo que le dice un ladrón, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, como quien dice, tú vas para allá, no tengas miedo. O sea, no han hablado de que el ladrón creyó y volteó a mirar y le dijo, no acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, pero realmente lo que hizo ese varón, lo que hizo, ese hombre lo que hizo fue, yo creo en ti, y ¿qué vas a hacer? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, más Sí. que eso, la fe del ladrón. La fe, ladrón. Literal, así es. Tremendo eso. Bueno, vamos a hacer un tiempo, a tener un espacio para tener un momento, y los voy a desafiar a los dos. Los voy a retar. Vamos a plantear una frase poderosa de lo que hemos hablado, lo que marca el tener una vida consagrada al Señor. Así que el Espíritu Santo los guíe y rápidamente puedan en 30 segundos regalarnos una frase contundente, una declaración poderosa de la grandeza de Dios, del poder restaurador del Señor y de cómo pasó de vidas totalmente sin sentido a vidas con un propósito claro. Bueno, yo, lo que decía Jonathan ahora, Jesús, la falibilidad que él mostró, pero también quiero recordar y quiero hablar sobre el poder de la resurrección, pero en Pedro. O sea, Pedro volvió a lo suyo, está desesperanzado, pero Jesucristo se le muestra ya resucitado. Y él, al verlo resucitado, reconoce la voz de su maestro y obedece esa voz, lanza las redes y experimenta la pesca milagrosa. Entonces Jesucristo, cuando resucitó, le mostró a ellos, le mostró esperanza, pero también le mostró algo especial, y es que Él te puede ayudar en cualquier situación. De hecho, que Pedro, cuando es restituido diciendo, me amas, me amas, me amas, Él está dispuesto también a entregar su vida por Él. Entonces, la palabra que yo quiero recordar, quiero dejar la frase es, mientras hay vida, hay esperanza. Y la Semana Santa y todo lo que es entregarse a Cristo es una vida de esperanza. Siempre hay esperanza para el que vive y el que vive en Cristo. Bueno, yo quiero dejar una frase no mía. Yo quiero honrar la vida de mi hijo que tiene 4 años, se llama Elías Mateo. Y que hace 2 semanas nos ministró a mi esposa y a mí, y me he quedado con esa frase que dijo mi hijo mientras iba pasando Ciudad Portuaria. Dijo, sí, papi y mami, porque lo que Dios hizo en la cruz realmente fue entregar su corazón. Él se derramó en un corazón. Lo que Él nos dio fue su corazón. Nos quebrantó tanto que yo le dije, Mateo, resumiste toda la teología. Así es, corazón de Cristo. Eso fue lo que hizo papi y mami. Él lo que dio no fue un hombre, fue su corazón. Así es. Qué bonita la fe de Jesús murió qué linda. por ti, por mí. Jesús murió por nosotros y debemos morir nosotros a nosotros. Amén. Amén. Bueno, pasamos a otro segmento. Preguntas rápidas, respuestas cortas. Ok. ¿Ya? Semana Santa, una palabra. Reflexión. Semana Santa, Pasión. una palabra. Pasión. Pasión.
Tradición que ya no haces. Hablar religioso. Hablar de más. Hablar de más. Versículo que más te habla en esta época. Colosenses 2:15 y 2:14 y 2:15. Juan 3:16. Acción concreta que vas a tomar en Semana Santa. Creo que el descanso también hace parte de la Semana Santa. Al séptimo día Jesús, Dios, de descanso. 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 ¿Qué le dirías al tú de hace 10 años? Uy, no. No. Hace 7 años. Entre 10 años le diría muchas cosas que he tenido la oportunidad de hablar con gente que ya no está, o sea, no, sigue siendo cristiana, pero que Dios me dio la oportunidad de liderar. Y no es tan duro. No seas tan duro. Genial. Sí, también tiene que ver con eso, con no juzgar tanto. O sea, juzgar desde hacer un sano juicio. Un sano juicio. Un sano juicio. Bueno, genial. Muchas gracias. Hemos pasado un tiempo interesante. Hemos aprendido. Y yo les digo que si llegaste hasta aquí, te queremos dejar un desafío, te queremos dejar un reto. No es algo tan complicado, es algo que se vive, pero no es solo de 7 días. Es algo que se tiene que llevar en la vida. Nosotros estamos llamados a morir a nosotros, a entregarnos y a de verdad vivir en plenitud. Creo que el Evangelio nos hace ser honestos, más que perfectos, nos hace ser honestos. El dar testimonio, tener un buen testimonio, es hablar con honestidad, es saber cuando necesitamos ayuda, levantar la mano, cuando quieres dar ayuda, ir y darla, y cuando de verdad necesitamos aferrarnos más al Señor cada día, hacerlo, no creyendo que ya no la sabemos todas, porque no hay nadie que se la sepa todas, solo el Señor. Así que yo te desafío, te reto a que puedas iniciar esta Semana Santa de una manera diferente, la puedes asumir de una manera diferente, pero que no solo termine con el domingo de resurrección, sino que puedas continuar y empezar de verdad. Empezamos todos a tener una vida santa, una vida completamente entregada al Señor, en el que podamos experimentar su grandeza, su amor, su restauración, su reconciliación. Así que es un desafío que les dejamos. Es posible vivir una vida en Cristo, educar hijos, tener empresa, trabajar, amar a nuestras esposas. Yo creo que es Cristo quien nos provee todas esas cosas y es Cristo quien nos da las herramientas para poder hacerlo de la misma manera. No podemos amar si no conocemos el amor del Señor. Pero es una premisa importante que tenemos que atesorar. Así que los dejamos. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima edición de Tertulias Night. Chao.